adorador. Quiero ser Señor, que mi vida entera sea alabanza a mi Creador. En mi aflicción, en ti confiaré. Yo he puesto mis ojos en Jesús, el autor de la fe. Ante todo, buenas noches a todos los que os vais añadiendo. Jesús, hazme el favor y compartes el vídeo Sí, en tu muro, que lo voy a hacer también ahora mismo. vale, ¿cómo lo hago? Pones escribir y le das a publicar. ¿Sabré hacerlo? No. Sí, compartir, donde pone publicar. Y le das y le pones compartir y ya está. Escribir. En vez de no escribas nada y lo compartes. Y si no, déjalo, no te preocupes. Luego ya lo compartes. ¿Cómo estoy Vamos en a el chat? ver. No pasa nada. No me Pues sale. así. Lo voy a Nada, dejar pues no te porque preocupes. no sea que lo... Sí, o no, déjalo, no te preocupes. No te preocupes, compañerico. Ahí está. Vamos a ver aquí. Sí, ya veo yo que lo está compartiendo gente. Voy ya. Ve diciendo, hermano, ve presentándote, por favor, porque ahí, mira, hay gente que te conoce, gente que no, Vale, ¿vale? Y así pues, nos dice de dónde eres, que eres ministerio y eso, de acuerdo. ¿vale? Dios te bendiga. Adelante, Jesús. Pues bueno, para la gente que no me conozca, me llamo Jesús. Soy un candidato de la Iglesia de los Artistas de la ciudad de Valladolid, de la zona de Castilla. Y bueno, la verdad que para mí es un privilegio y un honor poder estar hoy en este grupo de Facebook tan bendecido como es Sana Doctrina. Soy amigo de David, tenemos algún grupo en común y mantenemos una relación. Y bueno, la verdad cuando él me estuvo diciendo un par de veces, también con Eleazar Rodríguez, de poder hacer un directo y poder estar aquí, pues fue una bendición. También la verdad que es un reto porque se lo decía yo a los hermanos que aquí están haciendo directos, pues hombres de España, hombres que están recorriendo la obra de Dios en Filadelfia, hombres muy preparados y están enseñando temas de doctrina, temas de teología, y es una bendición de Dios. Y yo decía, David, a mí me da miedo su hermano, pero bueno, vamos a estar aquí hoy compartiendo un tema de la palabra del Señor, esperando que el Señor nos bendiga y nos haga bien, sabiendo que, bueno, que nuestra competencia no proviene de hombres, nuestra competencia es de Dios y que estamos aquí para compartir y no para competir. Entonces, es una bendición de Dios poder estar aquí. Veo que está el Adán. Adán, Dios te bendiga mucho, gordo. Nada, lo que estábamos diciendo, Dios os bendiga a todos. Adam, compi, Enrique Jiménez, a ver si Dios quiere y te llamo en breve. Dios os bendiga, Israel Moreno, Dios te bendiga, Andrés, el profe, José María, L, José, Dios os bendiga a todos que os vais conectando, ¿vale? Deciros solamente que hoy está nuestro, como ha dicho, nuestro hermano Jesús, el cual tenemos relación, y la verdad que le doy gracias a Dios por poder conocerlo y poder tener coinonía, amistad, Amén. ¿vale? Aparte de ser hermanos en Cristo, que es lo importante. Claro que sí. Decir hermano algo, ¿vale? Y quiero decirlo, ya que lo ha dicho el hermano, lo quiero reiterarlo. El hermano ha dicho que le daba cosa, porque claro, aquí la verdad se ha dicho, sabéis que ha venido, pues, hermanos, pues hombre, que gracias a Dios tenemos gente muy buena en nuestra obra en Filadelfia, tenemos gente muy buena, ¿vale? Y muy preparada. Pero queremos también abrir un espacio, ¿vale, Jesús? Con gente que nosotros, o los que están de moderadores y un servidor, creemos que tienen una proyección en nuestra obra y creemos sinceramente que uno de ellos eres tú. Y por eso te doy gracias por poder estar aquí con todos nosotros y ser amable y querer compartir de lo que Dios ha puesto en ti. Como Gracias. estabas haciendo tú, eso de competir y todo eso, que a veces el que compite se pierde la bendición de poder disfrutar de lo que Dios ha puesto en los demás. Muy bien. Y creo que eso es una lástima. Y por eso creemos sinceramente que tenemos que seguir aprendiendo a disfrutar con lo que Dios ha puesto en los demás. Claro que sí, hombre. Dios te bendiga mucho, Jesús. Nos vas a hablar, ¿verdad? De la intercesión. Sí, sobre el ministerio de la intercesión.
Muy bien, pues adelante, compañero, te escuchamos atentamente. Vale. ¿Se me escucha bien, David? Sí, te oye perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, hoy nacía este deseo en mi mente y en mi corazón de poder compartir con todos los hermanos y hermanas que se conecten y puedan llegar a ver este video. Sé que a veces también se sube luego a YouTube y a otras plataformas, entonces sabiendo que puede servir de influencia para muchos, creo que es un buen tema poder hablar sobre la intercesión. La verdad que siempre en nuestra obra y en casi todas las iglesias siempre ha habido un grupo dentro de nuestras congregaciones, un grupo llamado el grupo de intercesión, que ha hecho mucho bien a la iglesia, a la obra, y de un tiempo a esta parte vemos que de alguna manera esos grupos están desapareciendo y ya no es algo popular, no es algo popular, los tiempos han cambiado y parece ser que ya no es algo, no algo afamado. Pero hay que hablar sobre este tema porque creo que la intercesión es un don y un regalo que el Señor ha dado a su pueblo. El Señor lo ha entregado en manos de la Iglesia y lo llamamos ministerio porque creo que no pertenece a un grupo determinado de personas. La intercesión, podemos entrar en este área gracias al sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, y esto se extiende a todo el cuerpo de Cristo. Si es verdad que en las iglesias lo solemos ministrar de esa forma, un grupo determinado de personas, pero en sí la intercesión fue pensada y diseñada para todos aquellos que son hijos de Dios, que el Espíritu del Señor habita en ellos, con lo cual el Espíritu del Señor, haciendo aplicable en ellos lo que Jesús por ellos hizo en la cruz, están capacitados para poder interceder. Y yo voy a lanzar el esquema o el bosquejo en el cual vamos a desarrollar el mensaje. Punto número 1, ¿dónde nace la intercesión? Punto número 2, creo que es muy importante hablar Jesús y el Espíritu Santo interceden. Finalmente, punto número 3, que sería la parte exhortativa o aplicativa, es cómo interceder a la manera de ellos. Así que creo que nos va a hacer mucho bien el Señor, ¿vale? Vamos a empezar, y quiero empezar diciendo algo que nos va a hacer bien. Antes de nada, hermanos, decir que lo voy a tratar de una manera un poquito de enseñanza, devocional, pero quédate con lo que el Señor te quiere ministrar, ¿vale? La intercesión nace en el corazón y en la mente de Dios y fue pensada para orar en favor de otra persona. En la intercesión, tú date cuenta que no es lo mismo orar que interceder. Orar podemos traducirlo como conversar, hablar y dialogar. Pero interceder, la palabra intercesión significa rogar, mediar e interponerse por otra persona. Con lo cual, en la oración yo hablo con Dios. En la intercesión hablo con Dios sobre otra persona. Por eso, la intercesión fue diseñada en el corazón de Dios como algo que iba a atentar muy fuerte sobre el orgullo de un hijo de Dios. Porque lo que el Señor pretende con la intercesión es, un ejemplo, mi hermano David, rodeado de problemas, de situaciones en su vida que le pueden estar haciendo mal, que le pueden estar haciendo a su alrededor lo que le circunde, pues un ambiente caótico. Él, como hijo de Dios, aparta sus necesidades, sus problemas, sus circunstancias adversas, y él se centra a interceder por mí. Y él podría decir, Señor, yo tengo mis propios problemas, tengo mis situaciones que me dañan, pero como hijo de Dios aplaca por un momento su orgullo, sus necesidades, vence el yo para confiar en el tú. Y de repente nace de él la necesidad de interceder por las necesidades de otros, sabiendo que nunca llevaremos mejor las cargas de otras personas que intercediendo por ellas. Porque una vez dijo Spurgeon, el mejor regalo que me puede hacer una persona es orar por mí. Y sin duda alguna este hombre de Dios tenía mucha razón en las palabras que él expresaba.
Por eso podemos ver en primera instancia cómo el Señor entrega la intercesión a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que son sus hijos, con la intención de que estos derroten el orgullo y puedan salir, porque el hombre está muy centrado en sí mismo. Y el hombre solamente ve sus problemas, sus necesidades, las dolencias que le aquejan, los problemas que le adolecen. Pero el Señor quiere sacarnos de la visión que tenemos tan corta, tan pequeña, mirando solamente lo nuestro y lo que a nosotros nos rodea. Y el Señor quiere sacarnos de ello y ver las necesidades de otra persona. Porque es ahí donde el Señor nos bendice. Y es ahí donde nos vamos a parecer cada día más a Jesucristo. La Biblia dice que en una ocasión Jesús ha estado predicando en el desierto durante 3 días enteros a una multitud que eran 5.000 varones, sin contar mujeres ni niños. Se creen que en global podían ser entre 8.000 o 12.000 personas. Y después de haberles predicado durante 3 días, dice la Biblia que se habían olvidado de comer. Impresionante. ¿De qué manera tuvo que impresionar la prédica de Jesús? ¿De qué forma tuvieron que quedar cautivados por cómo Jesús hablaba, por su sencillez y a la misma vez su profundidad, por cómo podía hablar de las estrellas y después poder hablar de un simple pez? Quedarían cautivados y dice la Biblia que no comieron ni bebieron en esos 3 días. Pero al finalizar, dice que Jesús, viendo la necesidad de ellos, dijo, literalmente dice la Biblia, Jesús tuvo compasión de ellos. Y al tener compasión de ellos dijo, no quiero dejarles ir porque tengo miedo de que en el camino caigan a tierra porque no han comido, no han bebido y se desmayen. Y le dice a los apóstoles, comprémosle de comer. Mandarles que se recosten en grupos de 50 en la hierba. Y ahí surgió el milagro de la multiplicación. ¿Te das cuenta? Jesús en aquel momento venía de haberse enterado que a su primo Juan Bautista, su primo segundo, lo habían decapitado. Y él fue al desierto para buscar al Señor. En alguna manera a Jesús esa noticia le afectó. Y él iba al desierto para estar a solas con el Señor y descansar. Pero de repente viene una multitud de 12.000 personas y él, lejos de decir, no, es mi momento de relajación. Es mi momento de sufrir este trauma emocional o este dolor psicológico de que a mi primo Juan le han matado y yo quiero sufrirlo solo. No, él fue a descansar, pero vinieron 12.000 personas que lo necesitaban y él tuvo compasión de ellas. ¿Te das cuenta? Él estuvo dispuesto a dejarse a un lado sus necesidades por las necesidades de los demás. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros lleguemos a hacerlo. También me he dado cuenta que la intercesión nos enseña si verdaderamente hemos perdonado o no a una persona. Porque dice Jesús, cuando estés orando, si sabes que tienes algo en contra de tu hermano, levántate, deja de orar, ve donde él, pídele perdón, reconcíliate y después continúa con tu oración. ¿Te das cuenta? Porque el que verdaderamente ha perdonado a su ofensor puede interceder por él, pero el que no lo ha perdonado no va a interceder por él, porque sabe que en la intercesión está pidiendo a un Dios muy grande, lleno de excelencia, misericordioso, justo y benevolente, y está pidiendo el favor de este ser tan bueno sobre esta persona que supuestamente es su enemiga. Si es su enemiga, jamás va a pedir por el favor de Dios para esa persona. Ahora, si tú puedes orar por esa persona con total confianza, dice Jesús, eso es que has perdonado. La intercesión nos demuestra si tienes un corazón perdonador. Impresionante. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el punto número 2. Jesús y el Espíritu Santo interceden. Jesús, un gran intercesor. Para ello, vamos a ir a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice el autor desconocido de la epístola a los Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la pluma del apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice la palabra profética más segura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En estos versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo, como gran sumo sacerdote que Él es, del orden de Melquisedec, podemos ver cómo Jesús, ahí arriba, a la derecha del Padre Celestial, desde el cielo, intercede por cada uno de nosotros. Y escúchame bien, esto tiene gloria. Le dice a Simón: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Dice: pero yo he rogado por ti. Date cuenta, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Ningún hijo de Dios está desprotegido. Sabe el diablo que ningún cristiano es vulnerable. Están cercados por protección de Dios. Sabe el diablo que no puede tocar a ninguno. Por eso dice: Satanás os ha pedido. Si lo hubiera hecho sin permiso, Dios tendría un encuentro con él en el que se enfadaría mucho. Por eso, respetándolo, él vino a pedirnos permiso a la deidad, Padre, Verbo y Espíritu. Quiero zarandear a los apóstoles como si fueran trigo. Y lógicamente, desde nuestra mente y nuestra perspectiva no lo entendemos. Dios dijo al diablo: de acuerdo, te concedo tu petición, zarandéalos como trigo. La voluntad de Dios era esta, voy a permitirlo. Pero ahora bien, dice Jesús, mi Padre os ha concedido, por lo cual el diablo tiene permiso legal dado por mi Padre de zarandearos como trigo. Tiene permiso. Y la voluntad de mi Padre es mi voluntad, porque el Padre y yo uno somos. Ahora bien, esto estaba concedido, pero he hecho lo que sí podía hacer. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. No podía decir que no. En consejo la deidad dijimos que sí, pero he rogado por lo que podía. Le he pedido a mi Padre que tu fe no falte. Y escúchame bien, Pedro, aunque tú dices que vas a venir conmigo hasta la misma muerte y que no me vas a negar, una vez vuelto, estaba diciendo, tú crees que no, y dices que no como un cabezón, yo te adelanto, me vas a negar. En breves instantes, en las próximas horas, vas a decir que no me conoces, pero no te preocupes, una vez vuelto. O sea, vas a poder caer, pero yo he rogado por ti, porque aunque vas a caer, he rogado por ti que tu fe no falte, y en medio de tu pecado surja un arrepentimiento verdadero que te haga volver, porque cuando tú vuelvas, debes confirmar a tus hermanos. Y me hace mucho bien ver cómo la palabra del Señor enseña que Jesucristo vino al mundo por todos nosotros. Jesucristo murió por todos nosotros. Jesucristo resucitó por todos nosotros. Jesucristo durante 40 días dio pruebas irrefutables y por el Espíritu Santo dio mandamientos a los apóstoles por todos nosotros. Y a los 40 días ascendió a la presencia de su Padre por todos nosotros. No contento con esto el Señor, para no dejarnos huérfanos, envió a su Santo Espíritu por todos nosotros. Pero no contento con eso el Señor, a la diestra del Padre Celestial, intercede por todos nosotros. Y escúchame bien, cuando Jesucristo intercede por todos nosotros, no lo hace desde la posición de suplicante, lo hace desde la posición de demandante. Él lo puede demandar, porque Él se gira y le dice al Padre, Padre, quiero que sepas una cosa, yo he sido un ser humano como ellos, yo he estado vestido de carne
como ellos. A mí me ha afectado el frío, me ha afectado el calor. Yo he sufrido enfermedad. Isaías 53 dice, Él llevó todas y cada una de nuestras enfermedades. La palabra del Señor dice, y se le da un título impresionante, dice la Biblia, varón de dolores, experimentado no en la alegría, en el quebranto. Con lo cual, cuando Jesucristo, desde la presencia del Padre, a su derecha, intercede por ti y por mí, lo hace con su mismo ejemplo. Lo hace porque Él ha vivido antes que tú y que yo. Y Él ha vivido nuestras pruebas, ha vivido nuestras tentaciones, ha vivido nuestras injusticias de este mundo caído. Con lo cual, Él cuando pide al Padre, lo pide con su ejemplo, lo pide con su experiencia. Él puede decir, Señor, Padre mío, mira cómo a mi hijo lo han negado, conmigo también lo hicieron. Mira cómo a este nuestro hijo lo vendieron, conmigo también lo hicieron. Mira cómo a él lo han tentado y buscan preguntas para hacerle daño, conmigo también lo hicieron. Y Cristo, poniéndose como él, como ejemplo, le pide al Padre. Y lo más esencial de todo esto es que pide conforme a la voluntad de Dios. Con lo cual, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, esa petición siempre se cumple, porque pide lo que Dios mismo previamente quería darnos para todos nosotros. Cristo intercede por ti con su ejemplo, a la derecha del Padre, y como prueba indubitable ofrece su sangre, diciendo, yo he muerto por ellos, son míos, los he comprado por mi muerte, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre, dice Hechos 20:28. Con lo cual, cuando Cristo intercede por ti, lo hace porque Él vivió tu vida, sufrió tus penas, llevó tus enfermedades, es el varón de dolores, el experimentado en el quebranto. Increíble. Pero no contento el Señor con esto, no solamente hay un representante en los cielos que pide por nosotros sin cesar, sin cansarse. Escúchame bien, yo puedo tener muchos amigos y hermanos por los que quiero orar, pero soy finito, puedo acordarme de muchos, llegará un momento que me olvidaré de alguno. Jesucristo no se olvida de ninguno y Él intercede por todos y cada uno de nosotros. Escúchame bien, en las oraciones de Jesús tú eres importante. Y eso es algo grandioso. Cómo Jesús se acuerda de ti y de mí para orar. Es precioso. Pero ahora el Señor nos enseña a través de su poderosa palabra que el Espíritu Santo es un gran intercesor. Dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Pablo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué bueno! No contento con tener un representante en el cielo que pide en la misma presencia de Dios, Dios nos ha entregado un ayudante que vive dentro de nosotros. Yo suelo decir que el Espíritu Santo es nuestro compañero de piso, porque vive en nuestro templo. Y viviendo con nosotros, conociendo nuestras enfermedades en primera persona, porque vive contigo. Conociendo tus problemas en primera persona, porque vive en tu espíritu. Conociéndolo íntima y profundamente, Él no se queda callado, Él pide e intercede a Dios por todos y cada uno de los santos y dice, conforme a la voluntad de Dios. Y dice el libro de Juan, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Esto me llena de alegría, de orgullo y de satisfacción, porque veo que Jesucristo y el Espíritu Santo, cuando interceden por mí, no fallan, no fracasan. Todo lo que ellos piden, Dios se lo concede, porque piden conforme a la voluntad de Dios. Claro, son Dios. Ellos saben lo que nos conviene. Ellos saben lo que es mejor para ti y para mí. Ellos piden conforme a lo que tú y yo necesitamos. Y pidiendo conforme a la voluntad de Dios, esa petición siempre se cumple. Y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, intercede con gemidos indecibles. Otras versiones bíblicas dicen aspiraciones del Espíritu. Otras versiones bíblicas dicen, lo hace de tal manera que no hay palabras para expresar. Impresionante.
Es precioso ver cómo Dios se encarga de todo esto. Ahora surge la pregunta, y algunos estarán diciendo, ¿estás hablando de la intercesión? Y estás hablando de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Dónde aparecemos nosotros? Porque claro, y esto es algo para agradecérselo mucho, 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 mucho al Señor. ¡Qué alegría el poder saber que Dios tiene dos intercesores, Cristo y el Espíritu, que interceden! Y lo hacen perfectamente, conforme a la voluntad de Dios. Con esto te estoy diciendo que encima le piden a Dios las cosas que Dios quisiera derramar sobre ti y sobre mí, pero que Dios no las derrama si no hay alguien que no ore. Pues Cristo y el Espíritu se lo piden para que el Padre pueda derramarlo. Impresionante. Pero la pregunta es, si Cristo y el Espíritu interceden, y lo hacen perfectamente, nosotros ya no debemos interceder. ¿Dónde estamos nosotros? Quedamos excluidos de la ecuación. Si Cristo y el Espíritu interceden y lo hacen tan bien, ¿para qué debo orar yo? ¿Para qué debo yo orar por el David? Si Jesús desde el cielo ora por él y el Espíritu dentro de él ora por él, ¿para qué voy a orar yo por él? Si tiene a Dios mismo orando por él. Esto es increíble. Bueno, la solución es bien sencilla. El Dios que lo puede hacer solo, que no necesita de nada ni de nadie. El Dios que la Biblia dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti de comer. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Dice el Salmo 50, dice Dios, si yo tuviera una economía pobre, no te pediría a ti dinero. Dice, porque mío es el oro y la plata. La Biblia dice de nuestro Dios que el cielo, su trono, la tierra, el estrado de sus pies. Utiliza las nubes como carroza. Una vez, 7 truenos intentaron imitar su voz, pero se quedaron afónicos. No pudieron llegar a la potencia de su voz. La Biblia dice de él que hace a sus ministros llama de fuego, y a los ángeles ministradores en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Este es aquel que con 3 dedos junta el polvo de toda la tierra, y en el hueco de su mano cabe el agua de todo el planeta, cuando según los científicos la tierra son 3 veces agua y una tierra. Fíjate, pues lo que más hay en el planeta Tierra, que es agua, al Señor solamente le ocupa el hueco de sus santas y divinas manos. Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Este Dios que es alto, sublime, excelso, justo, recto, que no hay otro como él, que él mismo dice en el libro de Isaías, he salido de mi trono buscando un Dios semejante a mí mismo, dice, y me he tenido que sentar. No lo he encontrado, no hay Dios como yo. Pues este Dios que es único, que no hay nadie como él, que es tan justo, santo, recto, grande, excelso, se cumple lo que está escrito. Dice Job capítulo 36, versículo 5, he aquí, Jehová Dios es grande, dice, pero no desestima a nadie. Y el Salmo 138 dice, Jehová es excelso, pero atiende al humilde. El Dios que lo puede hacer solo ha decidido contar con tu ayuda, con tu participación, con tu colaboración. Y el Dios que no necesita que tú y yo intercedamos, porque Él ya cuenta con la intercesión de su Hijo y con la intercesión de su Santo Espíritu. El Dios que no necesita de ninguno de nosotros, ha decidido contar con nosotros y que podamos ser colaboradores de su reino, siervos en su misión. Y Él quiere que el Espíritu Santo dirija tu vida y que tú ores en el nombre de Jesús para que lo que tienen que hacer Jesús y el Espíritu Santo, en vez de hacerlo a través de ellos, el Señor poder contar contigo y que tú seas un gran intercesor como Cristo y el Espíritu Santo lo son. El Dios que lo puede hacer solo quiere contar contigo. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, orad los unos por los otros. Dice Hechos capítulo 12 versículo 5, Pedro el apóstol estaba en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos capítulo 12, Herodes mata a espada a Jacobo. Cuando ha muerto, coge a Pedro y lo mete preso en la cárcel. Y le dice: Pedro, mañana a las 8 de la mañana te sacaré en medio del pueblo para que todos te vean y te voy a decapitar. Mañana te voy a quitar la vida, Pedro. La Biblia dice que Pedro, cuando entra en la cárcel, literalmente dice la Biblia, se quita las sandalias, se quita la ropa y se echa a dormir. Escúchame bien, tiene una guardia de soldados romana. Son 4 soldados por cuatro compañías que le estaban custodiando. Tiene 16 hombres que no duermen vigilándole. Y esos 16 hombres no duermen vigilándole, pero él se echa a dormir. Porque él recuerda la promesa de Jesús. Pedro había sido un hombre con mucho trauma, con mucho miedo psicológico a la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, no te preocupes. De momento eres joven. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Dice la Biblia. Esto le decía, hablando de la muerte con la que tenía que morir. Dice: y cuando llegue el momento, extenderás tus manos, porque Pedro fue muerto crucificado, hablando cómo extendía las manos. Él creyó a la promesa del Señor. Me dijo Jesús que yo moriré de anciano. Y él, cuando le meten preso aquella noche en la cárcel, se mira las manos y ve que no tiene arrugas. Dice: soy joven todavía. Yo creo a la promesa que Jesús me hizo. Yo hoy no voy a morir. Por eso se acuesta y duerme tranquila y plácidamente. Tiene fe en la promesa que Jesús le hizo. Pero resulta que la iglesia está en casa de María, la madre de Juan Marcos. Y están allí reunidos, dice la Biblia, haciendo oración a Dios por Pedro sin cesar. Y en medio de la oscuridad de la noche, Dios el Padre ha escuchado la oración de su santa iglesia. Y el Señor ha concedido su petición. Ha enviado un ángel que ha entrado en la cárcel. Le ha tenido que despertar tocándole en el costado. Y cuando le ha despertado le dice: Pedro, ponte tus vestiduras, ponte tus sandalias y sígueme. A su paso las puertas de la cárcel se iban abriendo, hasta que llega a la calle más transitada de la ciudad. Hasta ese momento la Biblia dice que Pedro pensaba que estaba viendo una visión o estaba en un sueño. En ese momento, cuando se ve en la calle y el ángel ha desaparecido, dice: ahora entiendo que Dios me ha librado de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Te estás dando cuenta? Cómo el Señor, sabiendo que lo puede hacer solo, ha decidido y se ha autolimitado el Señor. El Señor se ha autolimitado a quedar restringido a que su iglesia ore por Pedro. Y si su iglesia oraba por Pedro, Dios concedía la petición de sacarle de la cárcel. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice el profeta Samuel. Este texto tiene mucha gloria. Dice el profeta: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Para el profeta era un pecado dejar de orar por su pueblo. ¡Qué bueno, hermanos! Ustedes saben que el hombre y la mujer, el mundo, la naturaleza humana, somos triple pecadores. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por omisión. Estos son los bienes que podíamos hacer y no les hacemos. Y somos pecadores por comisión, las cosas malas que no deberíamos hacer, pero sí las hacemos. Triples pecadores. Pues entonces el profeta Samuel se dio cuenta que dejar de orar por el pueblo era un pecado de omisión. El que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta como pecado. Es un bien que yo debo hacer. ¡Qué bien, profeta! ¡Qué bien! Interceder por el pueblo. Y si yo dejo de interceder por ellos, estoy pecando contra Jehová. ¿Cómo nosotros, David, podemos estar meses, semanas, días sin interceder por el pueblo de Dios y no tener conciencia de que estamos pecando, que estamos dejando de hacer un bien que el Señor nos ha demandado? Es una pena esto. Es una pena la poca conciencia y sensibilidad cristiana, reconociendo que dejar de interceder es dejar de hacer un bien.
por lo cual estoy pecando contra el Señor. Dios te ha dado el honor de que seas un colaborador de su reino, de que participes en su obra. Si quieres trabajar, ya tienes un trabajo en la obra del Señor. Intercede, ponte en la brecha, ora por tus hermanos, ora por tu iglesia, ora por tu familia. Y escúchame bien, aquí quiero abrir una lanza en favor de progreso, en favor de avance, de crecimiento. ¿Cuáles son nuestras peticiones en medio de la iglesia? ¿Los enfermos? ¿Los enlutados? Poquito más. Hemos rebajado tanto la oración, hemos rebajado tanto la intercesión. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, orad por los reyes, orad por los gobernadores, orad por los que os presiden, porque esto es bueno delante del Señor. Y dice, orad por los reyes y gobernantes del mundo, dice, para que podáis vivir en este siglo sobria, quieta y reposadamente. Es cierto que el ministerio de la iniquidad está en operación, es cierto que la apostasía se está manifestando en medio de la iglesia, es cierto que como está escrito, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, es cierto, pero también es cierto que todo esto también ha acontecido porque la iglesia ha dejado de interceder, ha dejado de ponerse en la brecha, ha dejado de hacer su cometido, ha dejado de cumplir con lo que Dios le había demandado. Y es una pena esto. Ya que Él nos ha dado este honor, debemos orar, decía yo, en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. En una ocasión estuve orando, pude ver cómo el Señor me ministraba algo. Estaba en oración y el Señor me dio a entender esto. Imagínate que yo tomo una carta y escribo, pues no sé, a un familiar, a mi padre o a mi mujer que está lejos de mí, y le escribo una carta. Yo le escribo una carta contándole mis cosas. Cuando finalizo, firmo Jesús Salazar y hago mi firma. Cuando yo se lo envío la carta, esa persona que es muy íntima mía, que me conoce bien, toma la carta y esa persona ve al final de la carta mi firma, Jesús Salazar. Pero luego puede leer la carta y viéndola puede decir, sí, es el Jesús, porque son sus mismas palabras, su misma forma de expresarse. Pero ¿y si otra persona ha firmado por mí, pero escribiendo la carta ha puesto cosas diferentes? Esa carta la puede tomar mi mujer, mi padre, que me conocen, y al leerla pueden decir, la han firmado en el nombre del Jesús. Pero no creo que la haya escrito el Jesús, porque el Jesús no dice estas palabras. El Jesús no habla de esta manera. Bueno, de la misma forma, el Señor me hizo entender esto. Nosotros, cuando hacemos la oración, la firma es en el nombre de Jesús. Instantáneamente, esa oración sube como una carta a la presencia de Dios. Dios toma esa oración, la analiza y dice Dios, la han firmado en el nombre de mi Hijo, en el nombre de Jesús, el Verbo de Dios. Pero analizando la oración, me he dado cuenta que mi hijo jamás podría haber pedido esto, porque Cristo no habla de esta forma. Cristo no habla de esta manera. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice el libro de Romanos capítulo 12, que es buena, agradable y perfecta. Perfecta como sinónimo de madura, no con pajaritos en la mente. No con una visión muy corta, no, agradable, buena y madura. Así se debe pedir conforme a la voluntad de Dios. Y ya que Dios nos ha dado este honor, debemos orar en el nombre de Jesús, guiados por medio del Espíritu Santo. Dice Judas, versículo 20, dice, orando en el Espíritu Santo. Y Efesios 6:18 dice, vivan orando y suplicando, oren en el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Y el texto que habíamos leído sobre el Espíritu Santo como un gran intercesor, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Debemos orar al Padre en el nombre de Cristo,
Cuando hablamos de decirlo en el nombre de Cristo, esto no es una fábula, esto no es un arte de magia. No, 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 no. Estamos hablando que cuando ponemos la persona de Jesús por delante, estamos diciendo que la oración que viene detrás va en consonancia con la persona de Jesús. Y guiados por el Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu, hermanos. ¿Y cómo hago esto yo, Jesús? Bueno, orar en el Espíritu es orar como la Biblia demanda. Cuando tú intercedas por una persona, di al Espíritu Santo: Señor, quiero orar a ti por una persona, pero no quiero pedirte como yo lo pediría. Te ruego que tomes mis facultades mentales, que utilices mis labios y que pongas en lo más profundo de mi corazón carga y deseo por esa persona. Y te ruego que tú me pongas las palabras que tú mismo quisieras escuchar, porque quiero pedírtelo conforme a tu voluntad, porque sé que si pido conforme a ella, tú lo vas a conceder. La Biblia dice que la oración del justo tiene poder y es eficaz, pero la Biblia también dice que no hay justo ni aun uno, y Dios no oye a los pecadores. Job 35:12 dice: allí clamarán, y él no oirá por la soberbia de los malos. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28:9 dice la Biblia: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Claro, aquí podemos ver, la oración del justo puede mucho, es eficaz, de acuerdo, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Esto nos enseña que la intercesión fue restaurada cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque no hay justo ni aun uno, pero Jesús murió por nosotros, se puso en nuestro lugar, llevó nuestra culpa, nuestra condena, nuestro pecado, de manera que Dios lo trató a él como te debería haber tratado a ti, y ahora te trata a ti como debería haber tratado a su Hijo Jesús. De manera que todos aquellos que están arrepentidos y creen en Cristo como Señor y Salvador de sus almas, y son templo del Espíritu Santo, todo aquel que está en el justo es oído por Dios. De manera que si Cristo no muere por la humanidad, ni usted ni yo podríamos rogar ni mediar por nadie. Porque claro, un ciego no puede guiar a otro ciego, y un enfermo no puede rogar por otro enfermo. Pero gracias a que Jesús murió por nosotros, y estamos en el justo, estamos en Cristo, aquel que fue oído por su Padre, gracias a su temor reverente. Todos aquellos que estamos en Él, somos oídos por Dios, porque participamos de la justicia de nuestro Cristo. Finalizo con estos versículos que tanto bien me hicieron. Un versículo, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Afamado texto, dice la palabra: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dijo Matthew Henry, dijo: cuando Dios quiere derramar bendiciones sobre su pueblo, lo primero que Él hace es ponerlos a orar. Y cuando Dios quiere hacer algo, pone a su pueblo a orar. Entonces, escúchame bien, te voy a decir esto. Hay bendiciones que Dios quiere derramar sobre su pueblo, y no las va a derramar hasta que su pueblo no se las pida. Ponte a orar. Intercede. Intercede por tus amigos, por tus hermanos, por tu familia, por tu iglesia, por tu misión. Sobre todo, intercede por tu ciudad, por tu círculo. Intercede por vecinos. Intercede por alcaldes. Intercede por la gente que tiene autoridad e influencia. Intercede por ellos. No te preocupes. Sabe el Señor lo que Él tiene que hacer, y el Señor utilizará tu oración. Hemos tocado la primera parte del mensaje, David. Ahora sería cómo interceder, actitud frente a la intercesión.
Pero esto vamos a dejarlo para otro día porque no sé cuánto llevo ya. Yo no lo puedo ver. 45 minutos. Las 12 de la noche. Estoy mirando por aquí las horas. Entonces, para otro día podemos tocar brevemente la actitud frente a la intercesión. Cómo interceder. Hablando como el Señor en ciertos pasajes de la palabra, relatándolo brevemente, nos enseña cómo se debe interceder, porque ahora lo hemos hecho más globalmente, pero sería especificando un poquito más Muy bien. con la naturaleza de Jesús, Dios. ya sabes que el grupo es tuyo. Cuando tú quieras y veas a bien, nos compartes. Además que es un tema bastante bonito porque es verdad que se está perdiendo mucho el tema de interceder. Se intercede por cuatro pinceladas, que son Sí, momentos cruciales de algunos hermanos, de algunos temas que, pues hombre, que es normal que pidan que intercedamos, ¿vale? Pero que tendría que ser una constancia, ¿verdad, Jesús? A eso te así estás es, refiriendo, ¿verdad? así es, No solamente por un hecho puntual, sino que tendría que ser una una forma más actitud, una forma de vida, nuestras membresías, en nuestras casas. así es, Has dicho que la oración del justo puede mucho y te he estado escuchando como bien has dicho y todo lo importante que es interceder por los demás porque Dios nos ha hecho copartícipes, ¿verdad? así es. Dios nos ha hecho copartícipes en este ministerio. Amén. Yo creo que el tema es muy bonito. David Gil, no se nota que estás cansado. Jejeje. No, hombre, estoy disfrutando con el hermano. Además, esta sección que vamos a hacer, si Dios no lo permite, ¿vale? Es Jóvenes con Proyección, como he dicho, y hoy pues ha estado con nosotros, ha visto bien de estar con nosotros nuestro hermano Jesús. Eh, Hermanos, lo importante que es interceder unos por los otros. Es más, me ha gustado mucho lo que ha dicho. Si algún hermano tenéis alguna pregunta, ¿vale? Por favor, la ponéis por aquí sobre el tema que ha tratado hoy el hermano y pues si el hermano intentará respondernos, ¿vale? Amén. Me ha gustado mucho la primera parte que has dicho de negar nuestro propio yo, porque normalmente somos mucho de pedir para nosotros mismos, ¿verdad, Así es, Jesús? así es. Ser humano tenemos esta pasta y solamente vemos nuestro dolor, no salimos más allá, pero el Señor quiere romper eso y quiere que podamos ocuparnos más de las necesidades de otro. Porque fíjate, ¿no? Cómo el Señor, cómo sería el deseo de Dios para su pueblo. Si yo me preocupara por tu necesidad y tú te preocuparas por la mía, ninguno de los dos estaríamos en necesidad al fin y al cabo. Ocupándome yo de la mía y tú de la tuya, hay a veces que llegamos a la frustración, a un deseo que no se ha podido cumplir, a un problema que nos hemos visto que no ha podido realizar. Y de alguna manera es porque nosotros lo hemos hecho de esta manera. Pero si yo intercedo por ti, tú intercedes por mí, llevas tú mi carga, yo llevo la tuya, todo acabará ahí. Será mucho más sencillo a la manera de Dios. ¿Verdad? Siempre las cosas salen bien a las formas de Dios, Siempre, ¿eh? siempre. Y como bien ha estado diciendo también, me he quedado mucho porque sabéis que, pues hombre, normalmente yo creo que a casi todos Jesús nos gusta Sí, mucho el tema de la Trinidad y vemos como siempre, en todo lo que ejercita Dios, actúan las tres personas divinas, siempre, ¿vale? Y siempre. me ha gustado mucho cómo las desarrollado ese tema. Hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Además, yo creo que esto es una ABC de lo que tendría que ser esto es algo pragmático, algo práctico. Y Claro, yo creo que necesitamos Jesús de verdad. eh, Más que nunca necesitamos las cosas de la praxis, cosas de la práctica, ¿vale? Porque tenemos que volver o intentar volver, ¿verdad? sí, hombre. Eh, a lo que, a lo que Dios ha establecido y a lo que yo creo que los que hemos crecido, ¿vale? En nuestra misión, le hemos visto, Jesús, Claro, como siempre se ha sucedido y por todo. Es más, yo me acuerdo que cuando éramos pequeñitos íbamos al mercado, Jesús, sí, y antes de irse ni nada, intercedían.
bendice a Menganito, a Fulanito, Señor, que tú sabes que necesitan, dale lo... Y es verdad, y siempre se intercedía, ¿sabes? Y yo creo que tenemos que volver. Totalmente. A las cosas que sabemos que funcionaban. Sabemos que funcionaban. Sobre la Trinidad que estabas diciendo antes, yo últimamente lo estoy explicando de la manera que a veces la gente se piensa que donde actúa una de las personas de la Trinidad, actúa en independencia de las otras dos. Y eso es totalmente errado. ¿De acuerdo? Hay gente que te decía, ¿no? Y te ponen el argumento de Dios se respeta a sí mismo. Y cuando actúa el Padre, no actúa el Hijo, no actúa el Espíritu Santo, ¿no? Y yo decía que nada más lejos de la realidad, la Trinidad es indivisible, Dios es irrompible. Yo ponía este mal ejemplo, decía, de alguna manera Dios es un traje de una sola pieza. Y no hay en él costura, no hay rotura. Y aunque para el estudio separamos a las personas de la Trinidad, porque sí reconocemos que cada persona de la Trinidad tiene su protagonismo en la historia, pero donde está una, las otras dos están detrás, proporcionando autoridad y respaldo. Y aunque uno es el prota, los otros dos están ahí también. Claro que sí. Y eso es algo precioso, algo impresionante, y esto nos enseña la doctrina y la enseñanza lo refuerza, de cómo el Señor, Jehová Dios, es uno. El Dios de Israel es uno, y no hay división en él. Me gusta mucho porque decía el tío, le decimos el tío Francisco, Sí, el Francisco de la Cueva, decía que Dios es un Dios, hablando de la deidad intertrinitaria, vale. que dice que es un amor para dar. Entonces, claro, nunca se ven las tres porque el Padre refleja al Hijo y el Padre y el Hijo reflejan al Espíritu Santo. Y el Ahí, Espíritu Santo, hoy en día, nos hace más que nunca apuntar a Cristo. Por eso hay tanta gloria, y esto es mío personal, ¿vale? vale. Pero lo creo de verdad, Jesús. Por eso hay tanta gloria cuando alguien le da el lugar que se merece a Cristo, cuando empiezan a darle la prestigía a Cristo, la preeminencia a Cristo, el Espíritu Santo justifica. Totalmente, totalmente. Yo también lo creo. Bueno, pero no estamos yendo de tema. No sé qué pasa, que cada vez que... pero no pasa contigo, sino nos pasa mucho con los Con todo, hermanos. ¿verdad? Nos vamos a hablar de cualquier tema, al final siempre terminamos en lo mismo, en Cristo. Porque, como dice el tío Chuchi de Bilbo, de la zona Sí. de Bilbao, dice que nosotros los de Filadelfia somos cristocéntricos hasta morir, el hermanito. Dios lo bendiga mucho ¿Verdad? desde Y aquí. es verdad. Y es verdad que en un mensaje, si no mencionamos a Cristo, es como que no hemos predicado. Es verdad. Pues un precioso tema, Jesús. Gracias. Muchas gracias por querer compartir con nosotros. Yo Y en este nada, caso. y eso, hermano, volvamos a interceder, rompamos con nuestro yo, Amén. y que Dios, es verdad que está el Padre, has dicho que está el Hijo, que está a la diestra, ¿verdad? Así Es es. que yo hago la prueba, Jesús, Sí, hago la prueba conmigo, claro. ¿vale? Y yo creo que cuando yo me entero, se enteran toda la gente, ¿vale? Porque yo también no, ¿sabes? Entonces Vale. yo sé que si me entero yo, se enteran los demás. Muy bien. Esto me ha gustado mucho, ¿vale? Porque hay mucho tema de... Nosotros creemos en la soberanía de Dios, por Claro. supuesto, ¿vale? Además, el Pedro estuvo hablando de la soberanía de Dios y yo creo que se ha quedado bastante Súper claro. claro, Súper claro. ¿vale? Que creemos en la soberanía de Dios y vamos, 100%. Claro que sí. Pero dentro de esa soberanía, como tú has dicho, ¿verdad? Que me ha gustado porque has metido ahí un enfoque que se llama hipercalvinista, que te mete todo eso que Claro. acabas de decir. Que dice, pues bueno, si tenemos a Jesucristo a la diestra, tenemos al Espíritu Santo que mora entre nosotros, y intercede también por nosotros, ¿para qué vamos a interceder nosotros? Pues ya está. Ah, pero muy bien, el hermano lo explica muy bien, Eso y por sería eso de ahí, la lógica humana, pero qué claro, bueno que el Señor, su grandeza no le envanece, le humilla para contar con el hombre. Y cómo Dios se autolimita, eso es impresionante. muy bien. Y todo para hacernos partícipes a nosotros. Fíjate, sabe Dios que si solamente con las oraciones de Jesús
y del Espíritu Santo, todo marcharía bien realmente, pero Dios prefiere correr el riesgo de contar con seres humanos que le fallen, solamente para darles a estos una prueba irrefutable de que les ama y les quiere hacer trabajadores de su negocio. Esto es tremendo. ¿Verdad? No te lo repito porque yo creo que ya no me salió igual. Nada, luego que le den al play y lo pongan. No, pero muy bonito, hermano, de verdad. Yo creo que está muy bien. Dice nuestro hermano el profe, que le llamamos profe, Sí, al pichono José María de Liria. vale, vale, Dice, tenemos que ser cristocéntricos. Lo somos, profe, lo somos. Amar de verdad. totalmente. Jonathan y Duli, buenas noches. Dios te bendiga mucho. Y nada, hermanos, yo creo que ha estado bastante bien. De todas maneras, cualquier pregunta, por favor, de lo que hemos hablado, ¿vale? Jaja, eres un crack, Jesús. La verdad que sí. Yo creo que hasta aquí, porque el Bien. hermano dice que la segunda parte nos la da para otra vez. Y pues nada, nosotros nos sometemos a lo que el expositor diga. Vosotros sois los que pues decís lo que mejor veis y ya está, sin más. Bien, hombre. Eh, lo dicho, muchas gracias por compartir con todos nosotros, ¿vale? Gracias a Y sobre vosotros. todo, y sobre todo que Dios te siga impulsando. Así sea. Así sea. Sí, recordad, vamos a intentar, pues tenemos gente muy consolidada y que damos gracias a Dios porque comparte con todos nosotros, pero por lo menos por mi parte vamos a intentar pues, jóvenes con proyección, Muy que yo bien. creo que hay, ¿vale? En nuestra misión y damos gracias a Dios por ello. ¿Eh? Y intentaremos pues darle también paso para que nos compartan algo de lo que Dios ha puesto en ellos Amén. y compartir y seguir aprendiendo unos de otros. Ale, Jesús, despide y te dejo tranquilo ya, compañerico. Pues nada, ha sido una bendición y un privilegio para mí en esta noche de poder estar aquí. La verdad que ha sido un disfrute, porque he estado viendo que lo que menos ha sido 50 personas o 45, ha habido momentos de 80, y bueno, esperamos que el Señor haya hecho bien, que haya bendecido a las vidas, y en breve compartiremos la segunda parte, ya es más cortica, ¿vale? Y creo que también nos va a hacer bien el Señor, y nada, agradecer al David, al Eleazar, que también me insistió el hermano un par de veces para poder estar aquí, y precioso. Yo me siento privilegiado de poder estar aquí y estar con tantos hermanos y poder haber contribuido a vuestro crecimiento y desarrollo. Que el Señor os bendiga mucho. Muy bien. Ahora finaliza y comparte, por favor. Vale, gracias. Dios os bendiga mucho.